Muy bien, hermanos, damos gracias otra vez a nuestro Señor y con su gracia y su ayuda vamos a entrar en este tema importante y vamos a continuar con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Mateo. Entonces les invito hoy a mirar su Biblia, a ir al capítulo 22 de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y nosotros vamos a tratar hoy del versículo 1 en adelante. Ahora, en las Biblias hay un subtítulo allí que dice Parábola de la fiesta de bodas. Claro, esos subtítulos no están en los originales griegos, es para efectos de facilitar el estudio, pero nuestro Señor empieza entonces a hablar otra parábola. Ahora, ¿por qué motivo el Señor aquí empieza a hablar de otra parábola? Recordemos que todo esto forma parte de un solo discurso. Nuestro Señor está enfrentado a los principales sacerdotes, a los fariseos, a los ancianos del pueblo, que quiere decir a los gobernantes. Y nuestro Señor entonces está respondiendo a muchas preguntas que le están haciendo unos personajes que realmente quieren es asesinarlo. Y por eso Él habló de los labradores malvados, que ya vimos la última vez, y el Señor al final les aclara la posición y ellos empiezan a darse cuenta que la acusación es contra ellos, que ellos son los malos, que ellos realmente quieren matar al heredero, y el heredero es nuestro Señor Jesucristo, quien ha venido a darle la oportunidad y ellos la han despreciado. De manera que en el capítulo 22 continúa el Señor lo que ha venido diciendo. Y aquí en el capítulo 22, entonces, nuestro Señor sigue mostrando esa situación. Y en esta parábola el Señor dice lo siguiente, si empezamos leyendo capítulo 22, versículo 1 al 6. Dice el Señor así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y nosotros seguimos pensando en coordinación con la parábola anterior, que esos siervos que Dios invita en esta parábola a la fiesta o el rey son los profetas. Pero aquí hay algo más en esta parábola. El mensaje subyacente, es decir, lo que está aquí debajo de la superficie, es el siguiente: el pueblo de Israel fue el primer invitado a entrar al reino de Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, por todas partes ve esto. En el plan de Dios, el Señor entonces, para salvar a la humanidad, decidió elegir a un hombre, a Abraham, y le entregó promesas, y le hizo un pacto con él, y todo eso. Y sabemos que de Abraham, como el Señor lo prometió, hizo un gran pueblo, numeroso, el pueblo de Israel. De manera que ellos fueron los primeros invitados a entrar en el reino de Dios.
En el Antiguo Testamento Dios envió entonces a sus siervos los profetas para invitarlos a la fiesta de la salvación. ¿Y cómo respondieron la mayoría de los invitados? Unos no hicieron caso a la invitación, otros se fueron a sus negocios, otros se enfurecieron y los insultaron y los mataron a los que fueron a invitarlos. Sin embargo, fueron los primeros invitados, el pueblo de Israel, empezando porque Jesús nació judío. Nuestro Señor era un judío. Israel tuvo el privilegio, hace casi 2000 años, de tener frente a sus ojos al Hijo de Dios encarnado, aquel por quien Dios hizo los cielos y la tierra, todo lo que existe, aquel por quien nosotros vivimos, estaba ahí de pie, encarnado, nació como judío. Sin embargo, no lo aceptaron, porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1:11, es un versículo que nosotros hemos leído muchas veces, pero en Juan capítulo 1:11 está claro lo que acabo de decir. Dice lo siguiente en 1:11, dice que Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El propio pueblo de Israel, los propios judíos no lo recibieron, lo mataron. Y luego dice que los que lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, en esta parábola que nosotros acabamos de leer hace un momento, del capítulo 22, ahí sigue diciendo en el versículo 7 lo siguiente: después de que el rey manda a que traigan a los invitados, a los que él había convidado a su fiesta, y los convidados no quisieron venir, y unos dijeron: no, yo estoy muy ocupado, me voy a mis negocios. Otro dijo: no, a mí no me interesa eso. Y otros se enfurecieron y mataron a los que vinieron a invitarlos. El 7 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Algunos ven en este versículo 7 el cumplimiento de algo que el Señor había dicho, y tiene que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, después de que el Señor ya había resucitado. Y uno ve en la historia que el general romano Tito Vespasiano llegó a Jerusalén, la sitió por varios meses, conquistó la ciudad, mató a muchos judíos, arrojó sus cuerpos por encima del muro y exterminó a muchos en toda Palestina, los ejércitos romanos. Un famoso historiador llamado Josefo, Flavio Josefo, él fue testigo ocular de esos hechos, y él escribió en su historia un libro que se llama La Guerra de los Judíos. Usted lo puede encontrar en la red. Y él dijo en su relato, este historiador que vio y presenció eso, él dijo que un soldado romano arrojó una tea encendida por una de las ventanas del templo y el fuego se expandió rápidamente, y mientras el templo estaba ardiendo, que era algo majestuoso ese templo, mientras estaba ardiendo, los soldados no mostraron ninguna compasión, ni por la edad, y no mostraron ningún respeto ni siquiera por el rango. Por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes, todos fueron masacrados. El emperador de Roma había ordenado arrasar con toda la ciudad y con el templo, y le prendieron fuego. Y
a toda la ciudad y el santuario, y quedaron algunos lugares, unas torres altas que rodeaban, que estaban allí, y una parte de los muros quedaron en pie. Pero, ¿por qué esto? Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, y esta parábola justamente dice que cuando el rey invita a todos a que vengan a la fiesta de la salvación y no aceptan y lo rechazaron, como lo hizo Jerusalén en su tiempo, pues vino el rey, quemó la ciudad. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados de Israel? Además de rechazar al Señor Jesucristo, a uno de los mismos. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que uno de los pecados de Israel fue primero el orgullo racial. Recordemos que los judíos en los tiempos de Jesús decían: nosotros somos el pueblo escogido, lo cual era cierto, ¿no? En la antigüedad el pueblo de Israel era el pueblo escogido, y ellos se orgullecían de eso, decían: somos el pueblo escogido, somos hijos de Abraham, nuestro padre. Nosotros somos muy diferentes a esas personas que no son judíos, a los gentiles. El que no era judío se le llamaba gentil. Esos gentiles son gente maldita que no conoce a Dios. De manera que los judíos pensaban que solo ellos podían tener las bendiciones de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo viene y se inicia la evangelización del mundo, Dios empezó a salvar a gentiles también. Y los judíos se dieron cuenta que la salvación de Dios tenía un propósito más amplio, que la salvación no era solo para los judíos, que Dios tenía un propósito más amplio. Sin embargo, su primer pecado fue el orgullo racial, y el segundo fue la incredulidad. Israel fue un pueblo incrédulo. Uno encuentra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, en Hebreos capítulo 4, 1, 2, que allí hay una exhortación a los cristianos, una exhortación a la iglesia también. Hebreos 4, 1, 2 dice lo siguiente: esto ya es para nosotros. Hebreos 4, 1, 2 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, a los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fueron incrédulos. Y por eso Dios finalmente tuvo que tratar con ellos muy duro, y por eso recibieron tantos castigos, hasta que finalmente Jerusalén fue destruida y ellos fueron condenados al exilio. ¿Cuáles fueron esas buenas nuevas que oyeron los hebreos en la antigüedad y que no les aprovechó? Fue lo que Dios anunció a Moisés para el pueblo. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. ¿Qué le dijo Dios en la antigüedad al pueblo de Israel? Después de que lo sacó de la esclavitud, hizo un pacto con ellos. El Señor dice aquí, le dice al pueblo: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Esas fueron las buenas nuevas que ellos escucharon de parte de Dios muchas veces. El pueblo de Israel escuchó sus promesas, sus bendiciones, sus advertencias, pero la incredulidad no los dejó obedecer.
Todos los que escucharon estas promesas de Dios en la antigüedad desobedecieron, y dice la Biblia que cayeron muertos en el desierto. Y Dios cumplió la promesa, pero con los hijos de los hijos, que sí heredaron la tierra prometida. Bueno, y estamos en la parábola del capítulo 22 de Mateo. ¿Qué hizo el rey cuando todos los que él había invitado no quisieron venir? Antes fueron totalmente enemigos y rechazaron sus invitaciones. Dice entonces que el rey hizo una invitación nueva. Esos primeros que él invitó es una referencia al pueblo de Israel, porque el rey representa a Dios. El pueblo de Israel fueron los primeros bendecidos y privilegiados, pero no creyeron. Entonces el rey hace una invitación nueva. El rey que representa a Dios dijo: bueno, los que fueron invitados no han venido, es decir, los judíos, ellos no son dignos. Versículo 8 de Mateo 22. Dice: entonces dijo a sus siervos, después de que quema la ciudad y todo esto: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Los que fueron convidados no eran dignos. ¿Qué haremos, dice el rey, con todas estas bendiciones y preparativos? Voy a invitar a mi fiesta a los que no son judíos, ¿no? Entonces dice en el versículo 9: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces el Señor decide ir no solamente a esas personas selectas que Él haya querido traer, sino que entonces ahora extiende su invitación aún a aquellos que no lo conocen. Y claro, ¿a qué se está refiriendo? Es a los que no son judíos, es decir, a los gentiles. Es decir, a nosotros. Usted y yo somos gentiles. Usted y yo no somos judíos, somos gentiles. Después de su resurrección, Jesucristo comisionó al apóstol Pablo para ser el mensajero a los gentiles. Vamos a mirar Hechos capítulo 13, versículo 47. Esto es bueno mirarlo, estos versículos, y entenderlo. Hechos 13, 47. Está el apóstol Pablo predicando el evangelio, ¿no? Ya es el año casi 60 y algo después de Cristo. Él está predicando el evangelio. Entonces aquí en este pasaje dice Pablo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Te he puesto para luz de los gentiles, o sea, los que no son judíos, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese fue el testimonio de Pablo. Dios lo había comisionado para hacer ese trabajo, de hacer una invitación nueva que cobijara a otros que no eran judíos. Y en el capítulo 18, versículo 6, igualmente Pablo está predicando en Corinto, pero allí se levanta en la ciudad de Corinto un problema grave y una situación terrible, y una oposición y cosas terribles. Y mire lo que dice aquí entonces en Hechos 18, 6, lo que dice el apóstol. Dice el relato: pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, todavía se están oponiendo, les dijo sacudiéndose los vestidos, el apóstol Pablo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Es decir, Pablo les está diciendo: ustedes no han hecho sino rechazar. Dios me ha comisionado para que ahora yo vaya a otro pueblo, a los que no son judíos.
a los que no fueron convidados en primer lugar. Dios quiere eso. Estando preso en Roma, Pablo dio testimonio de que en vista de que los propios judíos habían rechazado al Hijo de Dios, fue por eso que Dios dirigió su gracia a otro pueblo, a los gentiles. Hechos 28, 25. Hechos 28, 25. Como dije, Pablo está preso en Roma. Y viene un grupo de personas a que le explique la salvación, y él empieza a explicarle la salvación, y se levanta un debate y una oposición tremenda. ¿Y qué dice Pablo? Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y por eso entonces se empezó a extender el Evangelio. Ahora, en el caso de la parábola, hay una invitación extendida para invitar a todos los que se encuentran en el camino. Sin importar su condición. Porque si volvemos a mirar allá en el capítulo 22, versículo 9, dice que el rey mandó a sus siervos y les dijo, vayan por los caminos, inviten a mis bodas a cuantos los encuentren, traigan a todos, malos y buenos. Entonces la invitación era para buenos y malos. Pablo, estando bajo juicio, dio testimonio ante el rey Agripa que los nuevos invitados tenían que cumplir solamente con dos cosas. Hechos 26:20, miremos ese pasaje. Hechos 26:20. Hechos 26:20. El apóstol Pablo está preso y comparece ante el rey Agripa. Porque lo quieren ajusticiar. Y dice él en el versículo 19, en su testimonio dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces Pablo dice aquí que él ahora ha sido enviado a los gentiles para que vengan a la fiesta de la salvación. Solamente que tienen que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que recibir estos nuevos invitados? Arrepentirse y convertirse a Dios. De manera que hay una lección importante aquí en todo este asunto de esta parábola. Y la lección es la siguiente. Hasta el día de hoy la invitación a la fiesta de la salvación sigue. Dios llama a todos a su fiesta y nos envía a nosotros para que invitemos a las bodas a todo el que encontremos en nuestro camino. Solamente que tenemos a la gente que decirle que para venir a esa fiesta tiene que venir bien vestido. Porque ¿qué nos sigue diciendo en la parábola el versículo 11? Al final del versículo 10 dice, y entonces invitaron a todo el mundo, a todo el que encontraron afuera en la calle, malos y buenos, y se llenó las bodas. El 11 dice, y entró el rey
para ver a los convidados, a los nuevos invitados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces estos nuevos invitados tenían que llegar vestidos adecuadamente. El rey entró a verificar cuáles habían respondido a la invitación ahora y cuáles habían llenado los requisitos. Y resulta que en la fiesta había uno que no estaba cumpliendo los requisitos de preparación, no estaba vestido adecuadamente, quería participar del reino presentándose de cualquier manera, quería presentarse ante Dios sin fe y sin arrepentimiento, sin conversión. Era, como decimos hoy en día, era un colado a la fiesta. Entonces uno se pregunta: ¿y entonces cuál es la manera adecuada de vestir? Claro, esto no está hablando del vestido, literalmente, sino ¿qué es lo necesario entonces para entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos? Y nuestro Señor ya explicó eso, lo había explicado en Mateo 5:20. ¿Qué había dicho el Señor en Mateo 5:20? En su predicación. ¿Cómo hago yo para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios? Aquí en el 21 el Señor le dijo lo siguiente. Dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno tiene que presentarse delante de Dios vestido de justicia. Una justicia diferente a la de los fariseos, que eran personajes que se creían buenos y ellos habían inventado su propia autojusticia. No, tienen que venir vestidos de la justicia dada por Dios. Es por eso que Hebreos capítulo 12 versículo 14, Hebreos capítulo 12 versículo 14, Hebreos 12 versículo 14 dice a usted y a mí, a la iglesia, a nosotros, Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios pide de nosotros que seamos justos, que seamos santos, que creamos en el Señor y que nos arrepintamos de nuestros pecados. No se va a la presencia de Dios sin esas cosas, sin haber sido justificado, sin haber sido santificado. Por eso fue que Job, en la antigüedad, vamos a revisar a Job rápidamente, en el capítulo 29, versículo 14, él hablando de su vida decía lo siguiente. Hablando de su vida anterior, antes de que le vinieran todas las pruebas tan terribles, él hace un recuento de su vida y cómo era su comportamiento. Y aquí en Job 29:14, mire lo que dice Job. Dice: me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Era un hombre recto, justo. Y dice, y él comparaba eso al vestido, al manto y también al turbante que usaban los orientales en esa época. Igualmente Isaías se alegraba en Dios sobre esta misma situación. En Isaías 61:10. ¿Qué decía el profeta Isaías en 61:10? Decía:
En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada de sus joyas. Lo que está diciendo Isaías es que se alegra en Dios, que ha cambiado su vida, que lo ha transformado y que ahora es una persona justa, y en nuestro caso seríamos justos por la gracia de Dios. De manera que el rey miró a este hombre que no venía bien vestido, y el rey se dio cuenta que este hombre no tenía una vida recta ni tenía una manera de pensar correcta, y por eso no tenía derecho a hablar, no tenía derecho a estar ahí. El rey no vio la santidad ni la piedad, por tanto no podía estar en la fiesta bajo sus propias condiciones. Y aquí entonces tenemos una lección final para este asunto, de lo que sale de acá, porque tenemos que mirar qué es lo que nos sirve, qué tiene Dios que decirnos. Para la iglesia de hoy en general hay una lección. En el cristianismo tenemos una gran cantidad de personas que quieren entrar en el reino, quieren entrar a la fiesta de la salvación, pero no tienen la santidad que se exige, no están vestidos con la salvación. Han tratado de entrar en sus propios términos. Entonces, algunos dicen: yo me he visto como se me dé la gana, me comporto como se me dé la gana, si me aceptan así bien, si no, no me importa. Y es una especie de vagabundo espiritual. Pero uno entra al reino de Dios no en sus propios términos. Usted debe estar revestido de la justicia de Cristo por la fe en su muerte y resurrección, porque nuestro Señor fue el que murió por usted. Por su muerte es que usted puede recibir el perdón de sus pecados y ser declarado justo delante de Dios. Solamente así puede estar adecuadamente preparado para entrar a la fiesta de la salvación. Y por eso en la parábola, ya al final, en el capítulo, nuevamente, Mateo capítulo 22, el rey dice que ese hombre que no reúne esas condiciones deben echarlo fuera. Algunos han interpretado que esta es realmente la condenación en el infierno. Pero en el versículo 14 hay algo final que es muy interesante. Dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dice aquí la palabra al final, teniendo en cuenta todo este asunto. Muchos son llamados y pocos escogidos. Aunque se invita a todos, si no vienen vestidos de Cristo, están colados. Si no se han arrepentido de sus pecados y no han creído en el Señor, están colados en la fiesta de la salvación. Obviamente, a partir de la parábola y el contexto, la invitación es a todos. Y es una referencia a que Dios llama a todos a la salvación, a todas las personas. La invitación del Evangelio es enviada a todas partes. Algunos que oyen son indiferentes, algunos son hostiles, otros asisten a la iglesia, pero tratan de imponer sus propias reglas. Uno tiene que ir como Dios lo manda y entrar en el reino según los términos de Dios, no los términos de uno. Y los términos de Dios son arrepentimiento y conversión de corazón. Y quien no está en esa situación, la orden es para esa clase de personas es que lo saquen. Y por eso el Señor dice que entonces muchos son llamados y pocos son escogidos. Finalmente Dios, en su soberanía, escoge a los verdaderos, a los que están vestidos de Cristo, a los que se han arrepentido
y han llorado su pecado, le han dicho al Señor: Señor, yo no soy nadie, gracias por abrirme los ojos, darme un corazón nuevo, transformar mi vida. Gracias, Señor, porque me has dado una regeneración y me has justificado. Esos están vestidos adecuadamente. Y entonces Dios escoge también a ellos. Dios les da la buena voluntad para que acepten la invitación. Dios los va conquistando hasta que vienen voluntariamente. Así que los que vienen es porque deciden venir, y vienen porque son elegidos por Él. Eso es un misterio que nosotros nunca podremos comprender. Dios llamó, invitó a su fiesta a otros amigos míos. Ninguno quiso responder. Yo respondí. ¿Y por qué respondí? Ahora, después de estudiar toda la Biblia, sé que porque Dios me escogió. ¿Y por qué me escogió? ¿Porque soy bueno? No, no soy bueno, soy malo. Pero creí en el Señor Jesucristo y lo recibí en mi corazón. Y entonces esas son las condiciones para entrar en el reino de los cielos: fe y arrepentimiento. Es un misterio. Nosotros lo creemos por fe. Así que muchos son llamados y pocos escogidos. Nuestro Señor dijo eso también en Mateo 7:13. Mateo 7:13. Finalmente, Mateo 7:13. El Señor dijo lo siguiente, dijo: entrad por la puerta estrecha. Estamos hablando de la salvación, del reino de Dios, de la invitación a la salvación. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, por la puerta ancha, hermano, entra la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente dice que todo esto que nosotros estamos haciendo aquí es ridículo. Y están los ateos, y están los mundanos, y están todos aquellos que no quieren someterse. Entran por la puerta espaciosa, cómoda. Y el 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, por el camino ancho son muchos, por el camino estrecho pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Conclusión: la incredulidad hizo fracasar a los israelitas. Ellos no heredaron muchas cosas. Finalmente Jerusalén fue destruida y se quedaron sin nada por haber rechazado a Jesús. A nosotros hoy se nos exhorta con claridad, a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Usted debe creer y arrepentirse, si no queda fuera del reino. Dios nos dice hoy también: vengan a mi fiesta, venga bien vestido, no con sus obras de justicia, sino con la justicia de Cristo. Venga en fe y arrepentimiento, porque si alguien no se quiere arrepentir, se va a quedar por fuera. Si por la gracia de Dios nosotros hemos entrado, o algunos hemos entrado, debemos estar agradecidos con Dios. Eso lo dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Es un versículo muy importante. 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice cuál debe ser la actitud suya y mía. Dice allí: pero nosotros, y está refiriéndose a la iglesia, a los verdaderos creyentes,
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual lo llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar agradecidos si Cristo está en nuestro corazón. Entonces, mire, hermano, la invitación continúa. El Señor dice: vengan a mí todos los que están agotados y cansados en esta vida. En Mateo dice eso. Es decir, cansados de toda la problemática y por el hecho de que a veces no le encuentran sentido a la vida. Hay gente que no le encuentra sentido a la vida y termina suicidándose. Que están ansiosos y frustrados por no lograr tantas cosas. El Señor les dice: vengan a mí, vengan a mí. Yo lo voy a hacer descansar, dice el Señor. Entonces, la invitación es: vaya a Cristo con sinceridad, con sencillez, dispuesto a obedecer, rendido a los pies del Señor. Vaya en fe y arrepentimiento. Si usted hace eso, Él no lo va a dejar fuera, no lo va a dejar por fuera. Si usted va como el Señor dice que debe de ir, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar.